Chicas y chicos, ¿cómo les va? Aquí transmitiendo desde el jardín. Escúchenme, les quería comentar la importancia del tema del fenómeno capacitivo que ustedes habrán estado ya estudiando. ¿Por qué importa? ¿Por qué interesa estudiar el fenómeno capacitivo o los capacitores? Que yo en algún momento ya les voy a mostrar cómo son algunos de los capacitores. Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos hablado primero de resistencias, que ustedes han resuelto circuitos y yo les mostré. Acá tienen, por ejemplo, yo les mostré la otra vez, una resistencia como esta, no sé si se va a poner en foco porque, pero bueno, ustedes ya la vieron a esta. A ver cómo hago para que se ponga en foco esto. Bueno, les voy a mostrar nomás a esta distancia que es donde puede que vean más en foco todo. Bueno, entonces ahí tienen ustedes una resistencia, es muy pequeñita, ¿ven? Esto es lo que hemos visto nosotros que limita el paso de la corriente y desarrolla un potencial en sus extremos. Estas resistencias se venden así, ven, por paquetitos. Ahora, ¿cómo es un condensador? Un condensador puede ser algo tan chiquito como esto, ¿sí? Esto en la jerga uno le llama lenteja, ¿ven? Esta es una pequeña lenteja. Tiene sus placas de metal enfrentadas y separadas por un dieléctrico. Eso sería una lenteja y este sería un lentejón, ¿ven? Tienen distintas medidas en faradios, en la unidad de medida de capacidad del faradio, que tiene que ver con la cantidad de carga que yo logro poniendo una cierta diferencia de potencial. Este es otro tipo de capacitor. Estos son conocidos como de poliéster. Este es otro un poquito más grande. Ese capaz que ustedes alcanzan a leer, que tiene, por ejemplo, 1.0, que quiere decir 1.0 microfaradios. Y en este caso siempre es importante saber el voltaje. 400 voltios soporta la cantidad de voltios que yo puedo poner entre sus terminales. Y acá tienen otro tipo de capacitor, que este es lo que se conoce como un capacitor electrolítico. Nosotros le decimos cariñosamente calefones. Pues parecen un calefoncito. Y siempre compárenlo con la medida con el dedo, ¿cierto? Para que vean el tamaño. Y por ejemplo, tiene, fíjense, 4.700 microfaradios por muchísimo más que el otro, que era uno solo. Este tiene 4.700 microfaradios, pero solamente 25 voltios. Y acá es muy importante respetar la polaridad. Esa que ustedes ven ahí es la polaridad negativa, y del otro lado tiene la positiva, porque el dieléctrico que se forma es electrolítico, es decir, es muy finito para poder tener esa cantidad de capacidad de carga, pero es que es tan finito que yo no le puedo someter a un voltaje muy alto porque lo rompo con el salto del arco eléctrico. Estos aparatitos, los capacitores, yo les decía que tienen usos muy diversos y les quiero anticipar. Uno es, ya se los expliqué en otro video, es el almacenamiento de las cargas, pero otro de los usos importantes es que, así como cuando ustedes abren y cierran rápidamente un switch e invierten la polaridad de la batería, ustedes podrían ver una corriente aparente que circula a través del capacitor en el momento que carga y descarga. Yo le conecto una batería, durante un instante carga, lo invierto, lo conecto durante un instante, descarga. Y eso da la falsa sensación de que en realidad está pasando corriente a través del capacitor, porque uno ve el amperímetro y dice, ¿cómo pasó corriente? No, la corriente no pasó, llegó hasta la placa y ahí se quedó. Y después cuando yo invierto, vuelve. Entonces daría la impresión de que la corriente alterna atraviesa el capacitor. O sea, si yo pongo permanentemente ese cambio, que es lo que pasa en la corriente alterna, entonces yo voy a estar creyendo, percibiendo que la corriente está pasando cuando en realidad está descargando y cargando el capacitor. Pero a los efectos prácticos, lo que yo estoy viendo es que la corriente, entre comillas, pasa, pero con una cierta dificultad. Mientras mayor es la capacidad del capacitor, va a pasar en ese instante más corriente y va a volver más corriente, y yo voy a creer que hay más corriente pasando, y en este va a ser menos la corriente. Bueno, muy bien. Eso se llama reactancia capacitiva. Es un concepto muy similar
al concepto de la resistencia, porque es una dificultad al paso de la corriente. Pero esto tiene la característica de que cuanto más capacidad tiene, más altas son las frecuencias que van a pasar, digamos. Van a circular corrientes altas de mayor tasa de cambio de polaridad. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo que la resistencia, que es constante para cualquier frecuencia, sino que si yo pongo una corriente alterna que cambia con mucha periodicidad, digamos, con mucha velocidad, va a pasar fácilmente a través de un condensador, pero va a pasar igualmente fácil o difícil a través de una resistencia. Eso quiere decir, la resistencia no cambia con la frecuencia, pero la reactancia capacitiva sí cambia con la frecuencia. La dificultad del paso de la corriente cambia con la frecuencia. Eso tiene una cantidad de usos importantísimos en lo que son las tecnologías de radio, porque eso me va a permitir a mí sintonizar de alguna manera frecuencias que yo quiero tener en mi sistema de sintonización de radio, por ejemplo. También me va a permitir construir lo que se llaman fuentes de alimentación, que es algo muy útil para tener uno en su casa, porque es con lo que yo puedo reemplazar pilas. Se me acabaron las pilas de cualquier cosa y lo reemplazo con una fuente de alimentación. Y eso es muy fácil de hacer y se puede también fabricar con muy poca plata. Así que bueno, en la medida que podamos ir avanzando con todo esto, pero les quería contar, siempre me interesa que vean el por qué estudiamos nosotros determinadas cosas, que no es cuestión caprichosa de incluir contenidos porque sí, y siempre también que vean que hay aplicaciones prácticas de todo esto que vamos viendo. Bueno, los dejo hasta el próximo video.